Hola, muy buenos días a todos. Primero que nada, gracias por darme el privilegio de estar con ustedes, estar con Mexstreams y con todos mis compañeros, antiguos, nuevos, exalumnos, y no conozco al 70%, ya los están aquí, pero sé que están trabajando muy fuerte en esclerosis múltiple y para mí eso es muy, muy importante. Me pidieron en la plática que en alguna forma viéramos qué falta hacer, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en cuestión de resultados, cosas que puedan tener resultados modificables en el paciente? Y bueno, yo les diría que en el caso de cognición, pues hay que hacer todo. Primero, acordarnos que existe. Segundo, aprender a diagnosticarla. 3, aprender a medirla. Luego 4, aprender a tratarla. Y 5, y muy importante, aprender a monitorearla. Eso es fundamental. Como vamos a ver, vamos a tratar de desarrollar en alguna manera cómo se ha ido dando esto. Y bueno, pues comenzamos con esta fecha fundamental. La primera vez que se menciona algo sobre cognición, y fue nada más una mención de un párrafo, fue en 1877. Ahí pasaron 100 años para que se volviera a tener una mención ya más estructurada. Durante muchos años se dijo que el daño cognitivo solo se presentaba en pacientes en etapas terminales y que en realidad era despreciable y mínimo, que el porcentaje era aproximadamente el 2% de los pacientes. A iniciativa de la American Society, MS Society, el doctor Stephen Rao hace un estudio abierto, en comunidad abierta y luego en pacientes con esclerosis múltiple, para presentar estos 2 artículos que vienen a darle un giro total al conocimiento y al reconocimiento por los neurólogos de que existía el daño cognitivo. Y fueron estos 2 artículos los que realmente hace 33 años empezaron a generar lo que hoy sabemos de deterioro cognitivo, que todavía es poco, pero que ya sabemos al menos algo fundamental y que se ha replicado básicamente en muchos países. En México se ha replicado prácticamente al igual que en la mayor parte del mundo. Está presente en aproximadamente el 50% de los pacientes. Y tiene algo muy importante, tiene un perfil específico y exclusivo. Porque dice, no, pues daño cognitivo el doctor Macías tiene, pues sí, ya grande uno tiene. Pero no es el mismo que tiene un paciente con esclerosis múltiple. El paciente con esclerosis múltiple tiene dominios cognitivos afectados muy específicos, ¿sí? Y entonces cuando nosotros hacemos un estudio cognitivo de un paciente, vamos a encontrar con mayor frecuencia la afectación de esos y no de los demás. Entonces hay un perfil y eso es importante. Por otro lado, ahora sabemos que se puede presentar de manera precoz. Si ustedes se acuerdan, hay por ahí un término que no acaba de encajar mucho que se llama síndrome radiológico aislado. Pacientes que fueron con el doctor Roberto Partida o con alguien a cefaleas, porque le ve mucho su cabeza, no tiene ningún déficit objetivo más que el dolor, le tomas una resonancia y está lleno de lesiones desmielinizantes. Y tú dices, caray, no había presentado ninguna otra cosa, solo cefalea, pues este es un síndrome radiológico aislado. Pero si tú le haces un estudio cognitivo, el 32% de ellos tienen un daño cognitivo ya bastante importante, ¿sí? Es decir, que el daño cognitivo puede ser incluso una de las manifestaciones primarias de la esclerosis múltiple que pasamos por alto porque estamos esperando medir el EDSS, ¿no? La presencia al momento del diagnóstico condiciona un pronóstico evolutivo peor. Entre más pronto aparece el daño cognitivo, peor es su pronóstico. De ahí que, ¿qué tenemos que hacer? Pues tratar de diagnosticarlo, y no solo diagnosticarlo, sino de manera temprana. ¿Por qué? Porque el daño del paciente y la evolución no tiene una relación directa con el EDSS. Y aquí ustedes han visto pacientes que tienen un EDSS de 1.0 y los ven hasta correr, pero que ya los corrieron de su trabajo porque se les olvidaba todo, ¿no?
porque no eran capaces de seguir realizando su actividad profesional o laboral. Está presente el daño también en todas las formas clínicas de esclerosis múltiple. Es cierto, se encuentra más en las progresivas por algo que se llama reserva cognitiva. Acuérdense que tú puedes perder una buena cantidad de centímetros cúbicos de cerebro y no presentar ningún daño cognitivo hasta que alcanzas un nivel crítico. Y en ese punto crítico es cuando se hace manifiesto ese daño, ¿no? Entonces hay que tenerlo presente para que desde que tenemos la sospecha de esclerosis múltiple, ir tomando las primeras pruebas cognitivas y estarlo monitoreando. Y tiene, obvio, un impacto muy grande. Esta es una fotografía que me encanta mucho, me la regaló el doctor Fernando Cáceres, de antes el Instituto de Neurorehabilitación y ahora de Restauración, ¿verdad? En Buenos Aires, y que nos hace ver lo complicado que puede ser para una persona realizar sus actividades laborales. Aquí, ¿qué se puede hacer? ¿Alguien me puede decir, aunque seamos egresados del Seguro Social y hemos trabajado ahí, qué tanto dinero se gasta en días de incapacidad en pacientes con esclerosis múltiple? ¿Cuántos días dejaron de trabajar? Es muy difícil. Sí hay estudios, claro que los hay, pero no es algo que estemos tomando mucho en cuenta. Y entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que hacer estudios en nuestro país, en nuestro ámbito local, para luego compartirlos. Actualmente se está haciendo un trabajo muy interesante que está liderando la doctora Sandra Banotti para estudiar en diferentes países, entre ellos México, cómo estamos en cuestión laboral con los pacientes con esclerosis múltiple. Por otro lado, ya tenemos el diagnóstico, ya sabemos que puede aparecer en cualquier momento, que es importante porque puede causarnos serios problemas, no solo físicos, sino laborales, mentales, etcétera. Pero luego, ¿cómo lo diagnostico? No hay ninguna resonancia que me vaya a decir, mira, esta resonancia te indica que hay daño cognitivo. No, vas a tener que aplicar pruebas. Y luego dices, pero yo no soy neuropsicólogo. Pues tampoco eres neuropsicólogo y diagnosticas Alzheimer o demencia, y lo diagnosticas con un instrumento muy sencillo que puede ser el MoCA o puede ser el Mini Mental Stage Examination, ¿no? Y lo aplicas casi de rutina en tu consulta. En esclerosis múltiple, ¿por qué no? Porque son larguísimos, ¿no? Porque yo requiero de una neuropsicóloga, de alguien capacitado, y sí, pero para diagnosticar nada más si tiene o no tiene daño cognitivo basta una prueba muy breve que es el BCAMS, ¿sí? Que está ahí, lo ven, que solo tarda 15 minutos en aplicarse. Y todavía se las pongo más fácil, una sola parte del BCAMS, que es la aplicación del test dígito símbolo, que estudia la velocidad del proceso de información o del procesamiento de información por el paciente. Con ese basta para saber si hay daño cognitivo o no, y al menos anotar, llegó el paciente, le tomé su resonancia, etcétera, le apliqué su prueba y sí presenta daño cognitivo. Que quiero saber qué tipo de daño cognitivo y qué grado, entonces ya lo mando con la neuropsicóloga o neuropsicólogo, con el especialista en esa área. Pero si yo no lo detecto, va a pasar 1 año o 2 o 3 y hasta que el paciente tenga muy manifiesto el daño, entonces ya va a ser a lo mejor poco lo que pueda hacer el tratamiento. Por otro lado, ¿qué hemos aprendido? Se ha avanzado en conocer muchos más mecanismos de los que habitualmente sabíamos, ¿no? El proceso desmielinizante, inflamatorio, autoinmune, para llegar ahora hasta esas lesiones de evolución lenta que cada vez se van acumulando, que en la diapositiva las ven en color rojo, esas pequeñas lesiones que al principio no son muy evidentes, pero conforme pasa el tiempo se van multiplicando, esos focos de inflamación crónica, folículos leptomeningios, ¿sí? Que tienen mucho que ver con actividad crónica, ectópica, que sobre todo acumula células B por el hecho de que, no sé si ustedes recuerdan, pero en las aves existe la bursa de Fabricio, que son las famosas placas de Peyer en los humanos. Y esas placas de Peyer, que generalmente son intestinales, hay ectopismos variables, pero que pueden estar en el cerebro como resultado de inflamación crónica. Y entonces agarran un círculo de producción de anticuerpos a partir de linfocitos B que puede, no puede, de hecho, está causando problemas de actividad crónica, de tal manera que la enfermedad va a ser activa
o va a ser inflamatoria desde el principio y va a seguir así, y si no hacemos nada, pues va a ser peor. Ustedes dirán, bueno, una forma de saber que puede tener daño cognitivo es porque disminuye el volumen cerebral. Sí, pero también puede disminuir tu volumen cerebral y no tener daño cognitivo. Los que tenemos más de 30 años, bueno, el doble de 30 años, ya tenemos una importante pérdida de tejido cerebral, 0.2% por año. Y pudiéramos tener un cerebro mucho más chiquito, pero tal vez todavía funcional, porque todavía hay reserva por ahí. Pero el paciente con esclerosis múltiple puede perder de 1.6 hasta 2.8% por año. De tal manera que 3 años de pérdida de tejido en un paciente con esclerosis múltiple representaría casi lo que una persona, entre comillas, normal perdería entre 10 y 12 años. Es muy importante entonces haber sabido ya estos nuevos mecanismos porque nos permiten correlacionar de una manera un poquito más objetiva los hallazgos de resonancia en cuanto a volumen y en cuanto a pérdida pues, de tejido, ¿no? Teniendo en cuenta este concepto, no es lo mismo mi reserva funcional cerebral cognitiva que la de otra persona. Esto es totalmente distinto y lo pueden ver en los casos de personas como Karl Popper, que fue el filósofo más importante del siglo XX, que murió a los 93 años escribiendo un artículo, ¿no? Entonces, no todo mundo tiene una reserva que le permita estar cognitivamente sano hasta esa edad. Si tú te pones a pensar en un paciente que tiene un proceso crónico inflamatorio, bueno, pues esperas que esa reserva se acabe antes. Y esa reserva va a depender del número de lesiones que tiene una persona, es decir, de qué tan activa estuvo. Y te puede llevar a que en los primeros años a lo mejor no te des cuenta de que están pasando grandes cosas, pero luego empieza esto, disminuir la reserva hasta que te lleva a un punto de quiebre en el cual las manifestaciones ya van a ser muy obvias, pero pues ya fue muy tarde para que tú hayas decidido cambiar de interferón beta a cambiar, no sé, a ocrelizumab o alguno de los de alta eficacia, ¿no? Y desde luego nunca lo monitorizaste, entonces no sabías qué pasó, ¿no? Y por otro lado, si estamos esperando que un paciente tenga atrofia cerebral para pensar en cognición, les recuerdo que basta una lesión, una sola lesión estratégica para tener daño cognitivo. Y las más frecuentemente relacionadas son, curiosamente, las cerebelares y las yuxtacorticales, las talámicas y las que se generan en el hipocampo. Es muy común que aparezcan lesiones en esas zonas sin que haya atrofia cerebral, sin que haya pérdida de volumen, pero lesiones estratégicas generan también déficit cognitivo y hay que monitorizarlo muchas veces desde el principio, desde los primeros ataques. Algo que nos ha venido a enseñar mucho ha sido la inteligencia artificial y hemos podido utilizar a través de ella este nuevo sistema que son los sistemas de cognición en red. Ya nadie habla de localizacionismo cerebral a menos que esté pues en el siglo pasado, y si se habla también de la actividad holocerebral o el cerebro holístico, sí, pues el cerebro participa en completo, pero participa a través de redes muy específicas que a través de algoritmos matemáticos se han estudiado cómo forman redes. Esto se le llama el estudio del conectoma humano. El conectoma humano es algo que está ahorita siendo muy estudiado y se está viendo una situación muy importante. Ustedes pueden apreciar ahí que hay zonas de puntos que se correlacionan, unos como puntos centrales, como el eje de una rueda de bicicleta, y por otro lado hay puntos que representarían los rayos de la bicicleta y los puntos de conexión de esos rayos de bicicleta con el aro de la llanta. Y todos estos que se llaman nodos o hubs pueden irse, no sé, dañando por una lesión y todavía, aunque generen una desconexión estructural, pueden reenrutarse, que se ve ahí en color anaranjado cómo se puede reenrutar y por lo tanto, pues resolver el problema clínico gracias a la plasticidad cerebral. Y puede avanzar de una manera muy, muy importante la desconexión y el cerebro puede reconectar. ¿Por qué? Porque encuentra, acuérdense, el sprouting y todo esto que hace el cerebro,
con la idea de reconectar la plasticidad en sí misma. Lo que comentaba la doctora Laura, muy importante, el ejercicio que aumenta la producción de BDNF, el factor neurotrófico derivado del cerebro, que ayuda a permanecer estas conexiones o a que se puedan recuperar. Pero llega un momento en que está la pérdida, que hay un punto de quiebre ya. A partir de ahí ya no va a haber más reconexión y entonces pues vamos a tener ya muy fuerte la evidencia de daño. Ok, ya sabemos cómo se provoca el daño, ya sabemos que podemos hacer esto, pero luego decimos, vamos a darle tratamiento al paciente. ¿Sí? Y pues empezamos, ¿no? Típico en muchas instituciones, te autorizan tratamientos de plataforma con modelos de escalamiento, que tú te llevas primero al paciente con interferón, luego lo vas subiendo y va pasando algo muy curioso, porque todo ese tiempo manejando medicamentos de bajo impacto, generalmente no le están haciendo nada a la atrofia cerebral o le están haciendo la mitad de lo que deberían de hacer. Y esto queda bien demostrado, sobre todo en esta diapositiva. Si ustedes se fijan, aquí se está viendo el efecto sobre la mejoría cognitiva de diferentes tratamientos. Y ven que los de plataforma ahí aparentemente son buenos y sí ayudan, pero ayudan entre un 25 y un 30%. En cambio, si ustedes ven, estos tienen cuando menos el 60% de impacto sobre la cognición. De tal manera que si yo veo un paciente cuyo NEDA es NEDA 3, pues yo estoy omitiendo la evaluación cognitiva y estoy omitiendo muchas cosas que tienen que ver con la relación de clínica del daño cognitivo. Y yo digo, bueno, pues el paciente está bien, tiene su NEDA 3, sigue con el mismo tratamiento. Pero como no sé cómo está su daño cognitivo, no lo escalo. Y entonces lo sigo dejando con la terapia plataforma y ese enemigo oculto que es el daño cognitivo, no le estoy haciendo nada y lo estoy dejando progresar. Y aparte es un gran marcador de progresión el daño cognitivo. Va progresando de la mano con otros cambios, de tal manera que habría que replantearnos muchas veces la forma en que estamos haciendo nuestro trabajo. Y entre ellos, les repito, este enemigo escondido, que se esconde desde las fases iniciales de la enfermedad, incluso las preclínicas, y que lo va siguiendo por todo su trayecto, y que desafortunadamente, les repito, yo para mí, bueno, el NEDA es una buena manera de orientarme, decir mi tratamiento es eficaz o no. Sí, yo voy de acuerdo. 0 lesiones nuevas, 0 lesiones activas, 0 avance en EDSS, 0 brotes, pues todo va muy bien. Sí, pero como no tomé al principio un examen cognitivo donde yo dijera no tiene daño cognitivo o su daño cognitivo es de tanto, ¿cómo voy a saber yo si el impacto del tratamiento afectó o no el daño cognitivo si no lo diagnostiqué y si no lo medí? Y pudiera ser que todo lo demás va muy bien, repito, pero ese enemigo escondido es el que realmente pudiera estar haciendo el daño que lleva al paciente a tener una mala calidad de vida. Y esto se puede demostrar desde el estudio que presentó también la doctora Gloria Llamosa, donde cuando los médicos les preguntas, oye, ¿cómo está tu paciente? Muy bien, su actividad motora, mira, camina, sale, etcétera, ¿sí? Está muy bien. Pero cuando le preguntas al paciente cómo está, dice, pues híjole, me corrieron de la chamba y voy a perder mi seguro de gastos médicos. Ah, qué caray, hombre. ¿Pero por qué lo corrieron? Pues es que se me olvidaban mucho las cosas o no sé, no me podía concentrar. Y dicen, ah, caray, pues ¿sabe qué? Lo voy a mandar, no sé, le vamos a dar algún medicamento del área psiquiátrica, ¿sí? O algo, pero no lo relacionamos con que es daño cognitivo de primera intención. Y entonces ahí estamos aumentando el problema. Y yo voy a hacer mío, para terminar y no pasarme de mis 20 minutos, voy a hacer mío las conclusiones o las observaciones que hace nuestro gran amigo Daniel Ontaneda. Recientemente acaba de salir publicado esto en este año, ¿sí? Y que se me hacen muy prudentes en este momento. Primero,
que cuando tomamos indicadores de actividad de la enfermedad, otros diferentes a las recaídas, a la actividad, como puede ser el déficit cognitivo y la atrofia cerebral y la fatiga, cuando medimos eso, está bien. Cuando no lo medimos, está mal. ¿Y está mal por qué? Porque típicamente no lo estamos capturando desde el inicio. Todos exploramos al paciente y ponemos el EDS si nos va bien, pero no estamos haciendo escalas de fatiga, no estamos de manera rutinaria midiendo ni la atrofia cerebral ni el daño cognitivo. Además, la progresión silenciosa puede ocurrir no detectada a pesar de que estés monitoreando la resonancia magnética. También nos dice Daniel que esto nos lleva a que tenemos necesidad de revisar las estrategias de manejo del paciente. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque la revisión de estrategias del manejo del paciente nos llevaría tal vez a pensar si vale la pena hacer tratamientos escalados o irnos directamente a medicamentos de alta eficacia. Finalmente, el mensaje es: señores, tenemos que trabajar en diagnóstico, tenemos que trabajar en medición, tenemos que trabajar en seguimiento de los pacientes en el daño cognitivo. Les doy una buena, es que ya está validado VCAMS en México, lo validó mi equipo, lo vamos a presentar mañana. Va a estar disponible gratuito, va a estar disponible a través de MedStreams para que ustedes puedan utilizarlo como quiera. Ni siquiera nos avisen a los autores, nomás no lo vendan, porque pues no se vale, ¿verdad? Y la otra noticia es que en Guadalajara va a ser el próximo LACTRIMS, donde contaremos con una gran cantidad de profesores de Latinoamérica y de Estados Unidos y de Europa, que seguramente va a ser un gran evento, pero sobre todo vamos a contar con el apoyo de MedStreams, desde la organización y desde toda la logística, y tanto mi querida Gloria como la siguiente presidente o presidenta, Verónica Rivas, ¿no? Nos están bien comprometidas con nosotros y creo que vamos a hacer un gran evento. Muchas gracias, que estén muy bien. Muchísimas gracias, Miguel.